Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Que estamos hablando de lo que la OMS considera la gran pandemia del siglo XXI. Vamos a ofrecer un escenario. Ahora estamos hablando en el 2022 de 800 millones de personas en el mundo que viven con obesidad, y las predicciones para futuro son escalofriantes, porque estamos viendo números que dicen que en el 2030 el 60% de los niños estarán en sobrepeso o en obesidad. Y vimos en la pandemia de la COVID-19, estamos viendo, diría yo, que el sobrepeso, pero sobre todo la obesidad, cuando ya tenemos más de un 30% del índice de masa corporal recomendado, tenían mayores probabilidades de ser hospitalizados por, entre otras cosas, las dificultades respiratorias que muchas de estas personas tienen que sufrir. En nuestro país, los datos que tengo tienen que ver con el Ministerio de Salud Pública, un operativo que se hizo en junio del año pasado con una muestra cercana a las 8.000 personas. Querían detectar hipertensión arterial, pero pudieron hacer un estudio posterior de observación del sobrepeso y la obesidad, y nos encontramos que el 70% de nuestra población adulta, en este caso, tenía sobrepeso u obesidad, y estamos hablando que eso conlleva mayores porcentajes de hipertensión arterial, de diabetes, de complicaciones de diversos tipos, ¿no? Entonces, es un tema serio que, sin embargo, como tú bien decías, Carmen, se trata tantas veces de manera tan frívola. Y se le hace cargar el dado, como dicen aquí, a los sujetos que padecen esta condición. Yo quiero situarme en una postura que ni victimiza a las personas con sobrepeso u obesidad mórbida, en este caso, sobre todo haciendo énfasis en la obesidad mórbida, ni tampoco les confiere la absoluta responsabilidad. ¿Por qué? Primero porque, Carmen, estamos aprendiendo acerca de lo complejo que es el proceso. La humanidad lleva siglos luchando contra el hambre y el organismo ha desarrollado demasiados mecanismos para preservar el peso, pero además todo esto va acompañado por una gran paradoja social, porque por un lado se promueve la comida basura, el sedentarismo, con tantas series que vemos, con tantas cosas que nos invitan a estar pegados de la computadora, y al tiempo que se bombardea con estos estilos, por el otro lado, el ideal de belleza está vinculado a la delgadez. Tanto es así que se tuvieron que tomar medidas en las pasarelas de moda para evitar una cierta promoción que podía derivar en trastornos de la alimentación, como la bulimia nerviosa o la anorexia nerviosa. Entonces, tú te preguntas, caramba, la verdad que el mercado nunca pierde, porque al tiempo de que te atosigan con comidas, muchas veces vendiéndolas como que son dietéticas, con un porcentaje de azúcares que luego redunda en que indicadores como el colesterol y los triglicéridos se elevan, y al mismo tiempo hay toda una industria esperando a las personas cuando ya suben de peso, bombardeándolas con dietas milagrosas y también con procedimientos que no se llevan en muchos lugares, como en nuestro país, con el rigor suficiente. Y decía que quiero dedicarme más a la obesidad mórbida, primero porque es la que más inquieta en términos de salud. Estamos hablando de un tema de salud, no estamos hablando entonces de un tema que solamente se sufre desde el punto de vista estético, y que muchas veces tú puedes observar, Carmen, cómo se saltan los pasos o los requisitos que se tienen que tener para uno someterse a alguna de los tres tipos de cirugías bariátricas, entre ellos la manga gástrica, que es la más conocida. Primero, tú tienes que tener un índice de masa corporal mayor a 40%, con que tengas comorbilidades como la hipertensión o la diabetes, que tu edad sea entre 16 y 65 años, que tengas un riesgo quirúrgico aceptable, que ya hayas pasado por una serie de procesos que han tenido que ver con dietas, ejercicio y otros tratamientos que no han funcionado, que no exista una patología
una psicopatología como la depresión mayor, la bulimia nerviosa, toxicomanías o incluso esquizofrenia. Y una cosa que a veces se olvida, Carmen, y que es tan importante en la fase postquirúrgica, que es que el paciente tiene que tener, hay que evaluar el soporte familiar y social que esa persona tiene, porque va a necesitar asistencia con la cantidad de efectos secundarios que, si bien es cierto, se te informan burocráticamente en el llamado consentimiento informado, no siempre se pone la debida atención. Ese individuo va a quedar de por vida con unos problemas de absorción de sustancias que son muy importantes, como por ejemplo la vitamina B12, la vitamina D, que es tan importante para tú no tener problemas óseos. Hay una reducción muchas veces de la masa ósea con las consecuencias que eso conlleva, riesgo de fractura y de otro tipo de problemas. Y claro, en mi experiencia, Carmen, yo dejé de trabajar con pacientes que iban a ser sometidos a cirugía bariátrica porque no pude conformar un equipo. ¿Por qué? Porque me mandaban primero al paciente cuando ya tenía cita para la cirugía dentro de un mes. Cuando el tratamiento indica que tú tienes que esperar de 1 año a 2 años para ir preparando a ese paciente, no solamente al cambio de hábitos radical al que tiene que someterse en cuanto a la ingesta y a romper con el sedentarismo, sino también prepararlo para un cambio de imagen que va a experimentar, para la que mucha gente no está preparada. Es verdad que los indicadores de eficacia nos hablan de que en los primeros años, sobre todo en los primeros 5 años, vamos a ver una pérdida de peso muy significativa, pero lamento decir que además de que el 90% de las dietas y de los tratamientos convencionales no funcionan, en el caso de las bariátricas, en un macroestudio de más de 22,000 investigaciones, después de 10 años, la mayoría de las personas solamente conservan una reducción del 16% del peso perdido. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿esto es así porque no hay un acompañamiento adecuado? Voy a parar aquí. Simplemente quise ofrecer un pequeño diagnóstico de la complejidad de un fenómeno que tiene causas múltiples, no solamente de tipo alimentaria y de tipo de estilo de vida, sino también de temas psicológicos, como tú decías, muy importantes, para poder escuchar a 2 personas, a 2 testimonios, que ellas, las 2 chicas que aceptaron hablar para el diván, nacieron obesas, vienen de familias obesas y cada una pasa su viacrucis en una lucha constante. Por eso me duele tanto, Carmen, cuando despachamos a estas personas como vagas, como personas glotonas que no hacen nada. Ya verás cómo ellas, y en especial una de ellas en el segundo testimonio, nos cuenta ese viacrucis que inició siendo ella muy pequeña, con todo tipo de experimentaciones que al final nunca encontraron la salida mágica tan soñada. No sé si tenemos preparados los audios, tú me dirás, para dar paso a estos testimonios. Y después de los audios, naturalmente, como habíamos tenido ese pendiente, tenemos las observaciones sobre la bariátrica, sobre cómo sin la preparación psicológica que mencionas se meten en el quirófano. Y después, lo que es, como concluimos la semana pasada, que muchos pensaron, estabas justificando la obesidad. Entonces, sí, vamos lo que a pasa dar... es que vivimos épocas tan radicales que cuando tú te sitúas en un punto medio en el que al que te invita la ciencia, entonces tú pareces demasiado blandito o no se te entiende. Bueno, después que escuchemos los testimonios, porque fueron observaciones muy radicales, diciendo que, bueno, pero eso lo tendremos luego de escuchar desde el problema, lo que tienen que decir estas personas. Adelante, Aquino, con los audios. Yo crecí con obesidad, lo cual para mí fue un proceso bastante difícil, porque en su momento, desde la infancia, sufrí de muchas burlas, tanto en el contexto escolar, entre mis amistades, como en mi hogar, tanto de mis padres como de otros familiares. Son el tipo de personas que hacen comentarios que pueden parecer inocentes, pero no lo son. Realmente resultan comentarios ofensivos
que hacen que uno se sienta culpable por comer cualquier cosa. Gracias a muchos de esos comentarios yo llegué a tener anorexia y bulimia, llegué a tomar pastillas adelgazantes que sé que me hicieron mucho daño, y hoy en día es algo que todavía afecta mi autoestima. Hola Mari, muchas gracias por tomarme en cuenta para hablar de este gran tema, este tabú que vivimos las personas con sobrepeso. Yo tengo 31 años y podría decirse que tengo 25 años, 24 años lidiando con el tema de sobrepeso, con todo tipo de asistencia. Agradezco a mis padres que siempre me han apoyado, entendiendo que era lo mejor para combatir el sobrepeso, ya fuera con nutricionistas, con endocrinólogos, con todo. Realmente no puedo decir que no se ha hecho nada para apoyarme desde que sufro este trastorno, vamos a decir. Pero también es muy cruel porque se sufre mucho en silencio, porque de cierta forma la sociedad entiende que el sobrepeso es responsabilidad de cada persona. Sin embargo, crecer con sobrepeso, vivir con sobrepeso en una sociedad que cada día más come comida ultra procesada y que también celebra mucho la ingesta. Todas las actividades sociales que uno va giran alrededor de algún tipo de comida. Si es la Navidad, es el cerdo asado. Si es incluso la Cuaresma, es el bacalao o las habichuelas con dulce. Entonces, sin darnos cuenta, las personas con sobrepeso tenemos múltiples catalizadores que nos obligan o nos motivan a no mantener un estilo de vida saludable. Por ejemplo, cuando vas a casa de tu abuela siempre quiere cocinarte algo rico, o cuando uno está triste siempre se promueve la alimentación incorrecta, muchos azúcares, muchas cosas fritas y demás. Entonces, las personas a tu alrededor quieren que tú seas delgado, pero que no estés comiendo saludable cuando estás con ellos. O sea, si sales un día y decides no romper tu régimen o no comer cosas procesadas o fritas, tus amigos, tu familia, la gente con la que tú trabajas van a motivarte a no romper, a romper la dieta, o sea, a comer cosas fritas, y te dicen déjalo para mañana, otro día. Pero también al mismo tiempo miran que la cantidad que tú comes, miran si repites, te critican, sutilmente tus tías te invitan a hacerte operaciones estéticas para perder grasa cuando tú tienes 14 años. Y tu mamá, entendiendo que es lo mejor, te ayuda a conseguir todas las herramientas necesarias para que tú puedas perder peso. Una vez hicimos hasta un concurso y era como 1,000 pesos por cada libra que yo rebajara. Y yo sé que no era una mala intención, pero también es muy retorcido. Yo soy paciente bariátrica hace ya, creo que 12 años. Logré perder como 85 libras. Nunca he recuperado el peso total, pero sí tengo como 40 libras más de lo que perdí, lo cual hace que se vea como un fracaso a medias, no un fracaso total, pero sí causa mucho morbo saber que yo fui paciente bariátrica y que quizás no tenga el peso adecuado. Me he llegado a amarrar la lengua con un procedimiento rarísimo que hay, que te ponen como una malla en la lengua y durante meses solamente comes alimentación líquida. Tomé las llamadas pastillas chinas, que luego me enteré que son anfetaminas, que te ayudan a no tener hambre. Incluso hice una dieta
que simulaba el cuerpo como si tú estuvieras embarazada y te ayudaba a mover la grasa, o no recuerdo cómo, pero al final era una dieta de 500 calorías al día, perdí muchísimo peso. Todo eso fue después de la bariátrica, así. He hecho dieta contando macros, he hecho dieta keto. No sé qué dieta me falta por hacer. Pero ha sido un camino muy solitario y difícil. Porque se te cataloga como el único responsable de tu situación, como un fracaso. Uno crece, hasta la moda es difícil. En mi adolescencia me resultaba muy difícil conseguir ropa de mi size, lo cual es muy complicado en esa edad en la que uno quiere encajar. Y la moda es parte de los códigos. Y es un poco triste como no poder encajar porque la ropa no te sirve y tienes que usar ropa de personas mayores. Y te estoy hablando que no tengo un sobrepeso de 400 libras. Yo actualmente peso 195 libras y mi peso ideal son 160 libras. Yo llegué a 165 con la bariátrica. O sea que no estoy hablando de una obesidad mórbida grave. Sí es obesidad lo que tengo ahora mismo, pero no es algo, no soy ese paciente que ponen en los reality shows con obesidad mórbida. Es una lucha muy fuerte. La sociedad te denigra, te mira diferente. En el aspecto de las relaciones de pareja es complicado. Cuando uno sale en la noche a una fiesta y se cambia bonita, uno se siente invisible. Como mujer me siento anulada. Veo que sacan las otras chicas a bailar más que a mí. Y que yo tengo que hacer un esfuerzo superior a las demás. O sea, como no soy tan delgada, tengo que ser simpática, tengo que ser amigable, tengo que estar disponible. Y no está bien, no está bien. Con el tiempo yo he descubierto temas de salud que me han hecho difícil la pérdida de peso. Pero son cosas que solamente se ven ahora, con el tiempo. Y con un poco más de autoconocimiento de mi realidad. Yo no quiero tirar la toalla con la lucha contra el sobrepeso. Es difícil porque es algo muy, muy solitario y que todo el mundo quiere que lo resuelvas, aunque no te lo digan. Gracias. Bueno, ahí terminamos el testimonio o los testimonios. Mari tiene la palabra. Sí, mira, sobre todo el segundo testimonio, un testimonio que yo me sorprendí, ¿no? Y que decidí distorsionar la voz para proteger un poco la intimidad de esta persona que tan generosamente quiso contar su historia. Es un mal pronóstico el ser obeso de pequeño. Y fíjate que ahorita decía Carmen que el 60% de los niños lo van a hacer, si todo sigue como va, en el 2030. Entonces, me molesta la frivolidad con la que se lleva este tema, me horroriza la indecencia de un mercado que mercadea con todo, incluyendo con la salud, y el que se le agregue un mayor estigma, que el estigma que ya cae sobre la autoestima de una persona con sobrepeso. No estoy diciendo que no tenga responsabilidad en alguna medida el paciente que llega a una obesidad mórbida. Yo no estoy diciendo eso, no estoy diciendo, ay, los pobrecitos son víctimas del sistema. Digo
que estamos vendiendo las cosas mal, por lo menos en nuestro país, estamos experimentando, lo cogemos de cobaya. Fíjate cómo ella contaba que le habían pautado anfetaminas, ahora está lo del ayuno intermitente sin control, que se lee en una revista, y yo estoy viendo casos de gente con anorexia, no nerviosa, pero sí con pérdida total de apetito. Y el sector médico nos está muchas veces, no digo que esto sea en todos los casos, son muy pocos los cirujanos bariátricos que asumen la parte psicológica como un elemento indispensable del proceso. Lo ponen para que tú evalúes, para que tú digas si el candidato en términos psicológicos puede asumir o no, porque carece de una psicopatología, pero hay otras variables que tienen que ver con, como yo decía ahorita, el soporte familiar, qué tan preparado está ese individuo para el cambio. Se necesita tiempo para cualquier tipo de cambio. Y yo pienso que el abordaje tiene que ser, además de interdisciplinar, no multi, sino inter, es decir, que los profesionales, el endocrinólogo, el psiquiatra si hay que medicar, el médico, cirujano, los psicólogos, trabajen compartiendo información y en un tratamiento que tienda hacia la coherencia, porque a veces pasa que tú pautas una cosa, nunca conversan los profesionales entre sí y el paciente se ve alado por diferentes frentes. Eso son una de las perversidades de nuestro sistema que aquí hemos denunciado en varias ocasiones. Hay que tratar la obesidad cuando llega a ser mórbida como se trata cualquier otra enfermedad crónica, sabiendo que ese individuo va a necesitar un tratamiento y un soporte probablemente toda su vida, porque digamos la facilidad con la que se puede recaer. A veces, por ejemplo, yo cuando trabajaba estos temas, una persona que entraba en una espiral de estrés o de problemas interpersonales en su trabajo o con la pareja o cualquier otro problema que excedía su capacidad de manejar sus habilidades, había ahí ya una recaída. Y entonces el desaliento que viene, la sensación de que esto no tiene remedio, la pérdida de esa voluntad que se atesora y que se pierde con mucha facilidad. Creo que esa es la visión adecuada. La bariátrica, yo no estoy diciendo que no sea una vía importante, porque hay que valorar cuáles son, Carmen, las consecuencias de tú no intervenir. Y cuando una persona llega a una ganancia de peso tan exorbitante, pues los problemas que eso va a desencadenar también son peligrosos para la vida. Lo que quiero decir es que si esto no se hace bien, con todos los requisitos, como así lo dicen los manuales y las guías que existen, porque entonces estamos utilizando un elemento con mucho efecto secundario que puede ser un intento que termine siendo fallido para un paciente que va a tener que bregar con los efectos secundarios. Sí, yo pienso que lo que prevalece es una especie de frustración, y si tú les escuchas, fuera de este testimonio que hemos oído, hay un mea culpa muy grande hacia esa debilidad que de vez en cuando viene. Pero esa debilidad va más allá de la simple voluntad. Ahora se está desarrollando, estamos en ciernes todavía, todo lo que arroja el estudio de la conexión sistema nervioso central y sistema digestivo. Hoy en día, por ejemplo, se piensa que controlando, en el caso de la manga gástrica, el tema de la grelina, que son una de esas hormonas que tienen que ver con el apetito, vamos a solucionar el problema. Hay gente que incluso corta el nervio vago, que es uno de los nervios más largos que tenemos en el cuerpo, si no el más largo, que va del cerebro hasta el intestino grueso, con todo lo que implica cortar esa transmisión, cuando todavía no sabemos todas las posibilidades y todas las funciones que ese nervio tiene. Entonces, no se piensa en la persona, se piensa en el objetivo de que el individuo baje peso, y no importa muchas veces a qué costo. Y eso me preocupa, porque tú tienes que cuidar al paciente en su totalidad. Entonces, sí es cierto que muchos de ellos cogen fuerza, van, se someten a un tratamiento, y al final el tratamiento resulta insuficiente porque es insuficiente todavía el conocimiento que tenemos. No basta con tú neutralizar una hormona. El proceso del apetito es muchísimo más complicado. Intervienen también factores neurológicos que tienen que ver con nuestra parte prefrontal, con el llamado sistema límbico, con la memoria que tenemos,
con componentes biológicos de diversos tipos y emocionales. Y no basta solamente con tú decir, no, quité la hormona. No, hay otros procesos que apenas estamos empezando a comprender. Entonces, no es lo mismo que tú le digas, mira, vamos a empezar un camino como el que yo estoy siguiendo, por ejemplo, con mi hipertensión, que me ha llevado a dejar muchas cosas en el camino y que ha sido un proceso progresivo, porque los cambios para que sean permanentes necesitan tiempo, hay que contar con recaídas en el medio y bueno, al final yo no fui al tratamiento con el cardiólogo, ya salí y me gradué, como se le pretende decir al que se opera de bariátrica después del tiempo de seguimiento que se prevé posquirúrgico. No, tú vas a tener que bregar con eso toda tu vida, y si esa es la programación y la propuesta que tú le haces a una persona obesa, el que se queda contigo sabe que tiene que poner de su parte el resto de su vida. Pasa igual con una persona que ha tenido toxicomanía, Carmen. Un alcohólico, se dice, aunque no beba, sigue siendo un alcohólico, porque potencialmente está ese riesgo. Entonces, ¿por qué no tener esa misma mística con respecto a la obesidad? Bueno, porque dejamos de hacer mucho negocio. Aquí hay mucho dinero, aquí hay mucha gente desesperada y se pesca en río revuelto, y hay que denunciar esa indecencia, esa frivolidad que acrecienta entonces esos niveles de frustración con los que tú ves que ellos se expresan. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.